Saludos, televidentes de TV UJAT. Está sintonizando El Color de la Literatura, programa donde las ideas surgen y explotan. Cuando los campesinos gritan y el tirano ríe, la canción se vuelve esclava de la prima miseria de sus ventanas rojas. Muertas al campo por la inútil distopía que mata y roba sin temor de infectar una colmena de ignorantes devotos al silencio. La ciudad arde con sus infantes, sus pensadores pierden la espada que corta los cuernos del inframundo. Ahora todo está perdido. La manipulación ha llegado a la cima y nadie podrá hacer nada. Todos se preguntarán, ¿quién fue el loco que difundió la ira del caníbal? Nadie responde. La multitud se apaga y las sombras crecen. La oscuridad viene en camino y el retorno de un nuevo amanecer termina aquí. Ahora, detrás de las sombras, se encuentra un hombre con dotes de inteligencia, capaz de aniquilar el corazón de las sociedades humanas, hasta caer de rodillas a los pies del príncipe. El diplomático se retira de la tragedia y comienza a publicar un libro que cambiará la historia de la humanidad hasta el fin de la eternidad. En este capítulo daremos la bienvenida a un filósofo, estratega y escritor italiano que cambió el patrimonio cultural en todo el mundo. Un padre de la ciencia política con el nombre de Nicolás Maquiavelo. Detrás del príncipe se encuentra uno de los grandes diplomáticos de la ciencia política, un personaje que echó fuego al asadero con un manual bíblico para todo aquel quien quiera fundir un estado sin decaer en las emociones de la moral. Hoy, en Mini Biografías, presentamos a uno de los grandes partícipes del Renacimiento italiano, al escritor y político italiano Nicolás Maquiavelo. Nació el 3 de mayo de 1469 en San Cassiano in Val di Pesa, Florencia, hijo de Bernardo Machiavelli, un abogado que pertenecía a una antigua familia muy influyente en Florencia, y de Bartolomea di Stefano Nelli, de raíces cultas y de origen nobiliario, pero con pocos recursos a consecuencias de las deudas de su padre. Era el tercer hijo de una familia con cierto renombre y con recursos que le permitieron tener una buena educación, teniendo a su disposición la biblioteca personal de su padre y sumando el gusto por la historia antigua, leyendo las obras de Cicerón, Tucídides, Tito, Polibio y Plutarco, entre otros. Tomando en cuenta que los dos primeros, ya mencionados, le abrieron el pensamiento, enseñándole que la moral y la ética se apartaban del poder. En 1494, terminó sus estudios y se metió en la vida pública como funcionario de la República de Florencia. En ese tiempo, la ciudad estaba al mando de Girolamo Savonarola, un predicador radical que aborrecía a Maquiavelo. Esto lo perjudicó enormemente, prohibiéndole cargos importantes al joven florentino. Cuando Savonarola fue declarado hereje y quemado en 1498, su destino le dio una gran sorpresa y se le dio uno de los puestos más importantes, el de segundo canciller, encargándose de la política exterior y los asuntos militares. A pesar de que su ambición había sido dedicarse a la política, Maquiavelo no tuvo suerte como canciller, ya fuera porque con los que estipulaba pactos después cambiaron de ideas o porque sus alianzas eran volátiles. Su éxito enorme fue lograr en 1509 la reconquista de Pisa, puerto importante para la República Florentina, aunque tardó 10 años y muchas alianzas fracasadas. Estos fracasos son atribuidos más que a su destreza a la propia naturaleza de Italia antes de la unificación, donde cualquier alianza con esfuerzo podría salirse con la suya de un día para otro si fuera conveniente.
Todas estas experiencias le servirían para dar forma a su pensamiento político, reforzando en sus observaciones sobre los pocos escrúpulos de la política real. Y dentro de este escenario hubo dos personajes que le dejaron una profunda impresión. Caterina Sforza, condesa de Forli. La describió como una mujer despiadada que habría hecho cualquier cosa por conservar el poder. Maquiavelo le guardaba mucho rencor debido a que le había retirado el apoyo militar prometido a Florencia contra Pisa. Y César Borgia, hijo del papá de Alejandro VI, que gracias a su ambición y falta de escrúpulos creó para sí un pequeño y efímero ducado territorio en la Romaña. En 1512, la carrera de Maquiavelo decayó cuando las tropas florentinas fueron derrotadas en Prato por el ejército español, al servicio del Papa Julio II. Los Medici retornaron a la enseñanza de Florencia y Maquiavelo. Aunque no haya intervenido, fue arrestado y torturado. Pero todo cambiaría en 1521, después de ser liberado de su segundo cautiverio. El gremio de la lana de la Florencia le encargó mediar para conseguir la liberación de unos trabajadores que cayeron en manos de unos bandoleros. Maquiavelo logró con éxito la misión e invirtió su recompensa en la lotería. La suerte le volvió a sonreír ganando 20.000 ducados, que le permitieron vivir cómodamente hasta el final de sus días. Fueron las torturas y la prisión lo que le impulsó a escribir para liberar su mente, cosechando varios géneros y temas como la política, historia, teatro o poesía. Y entre 1513 escribiría una de sus más grandes obras, El Príncipe, vertiendo todas sus experiencias pasadas adquiridas en esos años de política. En 1523, bajo un encargo del Papa Clemente VII, elaboró 2 libros, los cuales fueron El arte de la guerra, que es un tratado histórico-político que imita las obras de Platón, e Historias florentinas, compilación de 8 libros que hablan de la ciudad. Actualmente, El Príncipe se posicionó como el libro más famoso de la ciencia política, pero en su tiempo no tuvo un buen recibimiento, publicado en 1532, 5 años después de la muerte de su autor. Fue incluido en la lista negra de los libros prohibido por la Iglesia, debido a sus múltiples temas como la manipulación de masas, el desinterés de las emociones éticas y entre otras cosas. Y no fue hasta los tiempos de la Ilustración que recibió cierta atención, tanto positiva como mayoritariamente negativa. La frase "el fin justifica los medios" no es del propio Maquiavelo y proviene de una anotación que hizo el mismísimo Napoleón Bonaparte en el libro del Príncipe. El Príncipe ha sido la cabecera de muchos personajes históricos, como Napoleón Bonaparte o el mismísimo Adolf Hitler. Gobernar sin temor de perder la moralidad y secuestrar los pensamientos utópicos del pueblo son uno de sus temas principales. Antes de finalizar esta retroalimentación, daré una frase del propio Maquiavelo. No hay nada más difícil de emprender, ni más dudoso de hacer, ni triunfar, ni más peligroso de administrar que la elaboración de un nuevo orden. Regresamos después de este corte promocional, en donde usted gustará un buen caldazo literario. Estamos de regreso. Juan Carlos presenta una entrada para los amantes de la astronomía y la ciencia. Exploraremos los conocimientos de grandes hombres que no solamente cambiaron el mundo, sino también el universo.
Los astros siempre han sido algo que ha atraído al ser humano. Por tanto, la astronomía ha tenido un papel muy importante en la historia. La astronomía es la ciencia que estudia los cuerpos celestes del universo, y es importante porque permite comprender mucho más que el planeta Tierra y la Vía Láctea. Puede considerarse la ciencia más antigua del mundo porque desde la antigüedad los pueblos y las grandes civilizaciones observaban el cielo de manera directa a fin de comprender fenómenos como la duración de los días o las constelaciones. Copérnico, Kepler, Galileo y Newton fueron algunos artífices de una revolución científica que con sus descubrimientos colocaron a la Tierra en el lugar que le corresponde en el universo. Soy Juan Carlos Juárez y en la sección de hoy les recomiendo leer las obras de los 5 grandes astrónomos de todos los tiempos. Puesto número 5. Iniciamos la lista con Eratóstenes de Cirene. Nació en el 276 a.C. y fue un matemático, astrónomo y geógrafo griego de origen cirenaico. Este astrónomo concibió por primera vez la geografía como una disciplina sistemática, desarrollando una terminología que todavía se usa en la actualidad. Desafortunadamente, solo quedan fragmentos de sus obras después de la destrucción de la Biblioteca de Alejandría. Es conocido principalmente por ser la primera persona en calcular la circunferencia de la Tierra, lo que hizo al comparar las altitudes del Sol al mediodía en 2 lugares separados por una distancia norte-sur. También fue el primero en calcular la inclinación del eje de la Tierra. Además, pudo haber estimado la distancia desde la Tierra hasta el Sol e ideó intercalar cada 4 años un día adicional en los calendarios, produciendo el año bisiesto. Innegablemente, este fue un gran astrónomo del cual vale la pena aprender. Puesto número 4. Hiparco, nacido en Nicea en el año 190 a.C., fue el observador más grande de la antigüedad. Nació 4 años antes de la muerte de Eratóstenes, al que sucedió en la dirección de la Biblioteca de Alejandría. Entre sus aportaciones, cabe destacar el primer catálogo de estrellas, la división del día en 24 horas, el descubrimiento de la precesión de los equinoccios y la invención de la trigonometría y de los conceptos de longitud y latitud geográficas. Hiparco pudo conseguir satisfacer una de las principales exigencias de la astronomía antigua, la predicción de eclipses, uno de tantos logros que lo llevaron a convertirse en uno de los más grandes astrónomos de la historia. Relativamente poco del trabajo directo de Hiparco sobrevive hasta nuestros tiempos modernos. Aunque escribió al menos 14 libros, los copistas posteriores solo conservaron su comentario sobre el popular poema astronómico de Arato. Puesto número 3. Nicolás Copérnico nació el 19 de febrero de 1473 en el Reino de Polonia. Su libro sobre las revoluciones de las esferas celestes suele ser considerado como el punto inicial o fundador de la astronomía moderna, además de ser una pieza clave en lo que se llamó la revolución científica en la época del Renacimiento. Copérnico fue matemático, astrónomo, jurista, físico, clérigo, católico, gobernador, diplomático y economista. Junto con sus extensas responsabilidades, la astronomía figuraba como un poco más que una distracción. Su trabajo sobre el modelo heliocéntrico es considerado una de las teorías más importantes en la historia de la ciencia. Copérnico fue ante todo el iniciador de la revolución científica que acompañó al Renacimiento europeo y que, pasando por Galileo, llevaría un siglo después por obra de Newton a la sistematización de la física y a un profundo cambio en las convicciones filosóficas y religiosas. Puesto número 2. De entre los personajes que han conformado la revolución científica durante el Renacimiento, podemos encontrar a la figura de Galileo Galilei, quien, y no de forma gratuita, es considerado el padre de la ciencia moderna. Nacido en Pisa el 15 de febrero de 1564, fue un astrónomo, ingeniero, filósofo, matemático y físico italiano. Este sobresaliente hombre mostró interés por casi todas las ciencias y artes.
Sus logros incluyen la mejora del telescopio, gran variedad de observaciones astronómicas, la primera ley del movimiento y un apoyo determinante a la revolución de Copérnico. Ha sido considerado como el padre de la astronomía moderna, el padre de la física moderna y el padre de la ciencia. Galileo acabó siendo obligado a negar la teoría heliocéntrica y sus hallazgos. Tras rechazar sus ideas, su condena fue reducida, pasada a un arresto domiciliario que, aunque injusto, era preferible a ser torturado con los más ingeniosos artilugios inquisitoriales. Puesto número 1. Y cerramos la lista con Johannes Kepler, figura clave en la revolución científica. Quien nació el 27 de diciembre de 1571, fue un astrónomo y matemático alemán, conocido fundamentalmente por sus leyes sobre el movimiento de los planetas en su órbita alrededor del Sol. Entre los años 1605 y 1619 formuló las 3 leyes del movimiento planetario que llevan su nombre y que permiten la exacta especificación matemática de las trayectorias descritas por los planetas que giran alrededor del Sol. También formuló algunas leyes ópticas y en 1611 construyó un telescopio. Johannes Kepler falleció el 15 de noviembre de 1630 en Regensburg. Compuso este epitafio para su lápida: medí los cielos y ahora las sombras mido. En el cielo brilló el espíritu, en la tierra descansa el cuerpo. ¿Estás de acuerdo con nuestra lista? Coméntanos cuáles de estos astrónomos ya conocías. Soy Juan Carlos Juárez y te recuerdo que este es el mejor momento para comenzar a leer. Estos fueron los 5 grandes astrónomos de todos los tiempos. Neil Armstrong dijo una vez que el gran logro de Apolo demostraba que la humanidad no es para siempre encadenado a este planeta y nuestras visiones van más allá de eso y nuestras oportunidades son ilimitadas. Regresamos después de este corte promocional. No se despegue y volvemos con más. Gracias por acompañarnos de nuevo. Fernanda Torres presenta la historia de un joven que sirvió en la guerra de Vietnam. Este evento lo marcó hasta dejarle cicatrices en sus pensamientos y sueños, llegando a un punto donde la paz y la armonía eran los únicos caminos a la libertad del hombre universal. Hoy, en Top Curiosidades, presentamos a un soldado y activista en contra de la guerra de Vietnam a consecuencia de las vidas inocentes que murieron ahí y principalmente la manipulación ideológica de matar como orgullo norteamericano. El nombre de nuestro protagonista es Ron Kovic, famoso por publicar su novela autobiográfica, nacido el 4 de julio. Comencemos. Nació el 4 de julio de 1946 en Ladysmith, Wisconsin, pero fue criado en Massapequa, Long Island, Nueva York. Desde muy joven, Kovic destacó como un gran atleta y un gran jugador de béisbol, pero todo cambió cuando Kovic se inspiró en un discurso de un reclutador militar para unirse a los marines. La idea creció más a raíz de los antecedentes militares de sus padres cuando era niño. Kovic se unió en 1964 al Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Al unirse, tuvo que partir a la guerra de Vietnam. Ya en la guerra, les dieron una orden a su pelotón de atacar y matar a los civiles en una aldea. Fueron informados de que los aldeanos estaban armados.
Después del encuentro, Kovic descubrió que ninguno tenía armas. Durante una pelea cerca de la República de Vietnam, 2 balas atravesaron su cuerpo, quedando paralizado para siempre. Recibió el oído púrpura, pero en vez de sentirse orgulloso, tenía culpa y vergüenza. Al regresar a casa, Kovic tuvo perturbaciones y alteraciones de nervios mientras dormía. Él sabía bien lo que era la guerra y junto a las armas que amanecen entorpecidas por la desnudez del miedo, ya que nunca volvería a tragarse las palabras de nadie. Kovic difundió paz y amor contra el falso sueño americano fallido por Nixon. Kovic llamó la atención después de hablar en la Convención Nacional de la República en 1972, describiendo a la guerra como el peor método para resolver los problemas. En 1976 publica su novela autobiográfica Nacido el 4 de julio y en 1989 se estrenó su adaptación al cine. Ganó el Globo de Oro al mejor guión junto a Oliver Stone por coescribir la película. La película ganó 2 Oscars, al mejor director y mejor montaje. Hemos llegado al final de esta cápsula. Soy Fernanda Torres y nos vemos en el siguiente capítulo para más curiosidades. Natalia Ceballos nos recomienda un libro que despertará tu mente en apasionantes historias de rebeldía contra la esclavitud y el hambre. Su autor está considerado como uno de los grandes hombres rebeldes de la filosofía humana, demasiado humana. Bienvenidos a otro gran capítulo de recomendaciones. ¿Qué es un hombre rebelde? Un hombre que dice no. Pensamiento característico del gran autor de hoy. Hoy en Recomendaciones presentamos ante ustedes a uno de los grandes del pensamiento filosófico, cuyo libro tiene por título El hombre rebelde. Publicado en 1951. Este libro es un tratado filosófico escrito por el francés Albert Camus, quien trata de abrir la mente de los lectores por medio de sus líneas. Esta obra es un tratado filosófico de Albert Camus sobre la rebeldía o sobre cómo y por qué a lo largo de la historia el hombre se levanta contra Dios y contra su amo. ¿Qué intentó decir el autor y qué me aportó el libro? Camus examina tanto la rebeldía como la revuelta y comenta que deben ser vistas como un mismo fenómeno manifestado en el ámbito personal y social. ¿Por qué y para quién lo recomiendo? Lo recomiendo porque nos recuerda los significados de la libertad, la rebelión, el conocimiento y la solidaridad. Y nos despedimos con una frase del autor que dice: la única manera de luchar contra un mundo de esclavitud es ser tan libre que tu propia existencia sea un acto de rebelión. Y bueno, mi gente, les agradezco el haber compartido este pequeño espacio con ustedes. Mi nombre es Natalia Ceballos y nos vemos. Hasta la próxima. Amigos, hemos llegado a la última hoja de este capítulo. Antes de finalizar, Juan Villegas nos presentará el siguiente poema de Antonio Machado, titulado Caminante, no hay camino. Caminante, no hay camino. Caminante, son tus huellas en el camino y nada más. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar se hace el camino, y al volver a la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en el mar. Mi nombre es Juan Villegas. Te mando un fuerte abrazo. Hasta pronto.